Querido, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué te pareció el discurso? A ver, un discurso donde indudablemente el presidente me dio la sensación que lo que quería transmitir a la sociedad es optimismo. Típico profesor universitario, ¿no? Me parecía que estaba plantado ante una clase en la facultad. El día 26, ¿no? Hasta el día 26 es lo que dijo el presidente, se alarga la cuarentena. Para mí hay dos palabras que son las claves. Una es aletargar y el otro es martirio. Aletargar trata de que esto que está en el martirio que estamos pasando pase lo mejor posible, básicamente. Sí, sigue el énfasis en lo sanitario, ¿no? Y la economía, al final, viste que cuando hay una pregunta sobre la economía, dijo, sí, sabemos todo lo que está pasando, estamos buscando las soluciones, pero ahora seguimos en la etapa sanitaria. Exactamente, totalmente. Va a haber una cuarentena barrial en algunos lugares, en pequeñas comunidades la actividad rural va a poder continuar o va a poder marchar, obviamente, y volvió a hablar ahora de cuarentena administrada. Pero por ahora pocos cambios, ¿viste? Poco a poco, sigue todo tal cual. Querido, gracias, abrazo grande. Chao. Y de esta forma comenzamos esta edición de GPS. Acaba de hablar el presidente Alberto Fernández y, como ustedes escuchaban recién en nuestro análisis abreviado con Eduardo Feynman, el énfasis está puesto en lo sanitario. Es el terreno donde ahora el presidente Alberto es más cómodo se siente. ¿Por qué? Porque la estrategia sanitaria de la cuarentena dura y temprana le ha dado resultados. Ahora bien, esto se podrá mantener a lo largo del tiempo. El presidente volvió a renovar la cuarentena por otros 15 días. Era sabido. ¿Cuánto iba a haber de administración, de relajamiento, de flexibilización de la cuarentena? Era la pregunta que todos nos hacíamos. Sin embargo, hubo poco. La potestad de flexibilizar la cuarentena, y esto también en alguna manera se veía venir, se la transfirió a los gobernadores. Dijo que los gobernadores me vayan presentando algunos lugares donde no hay circulación del virus. Dijo pueblos, no dijo demasiado actividades, dijo pueblos, dijo lugares. Algunos barrios en el conurbano tienen un aislamiento comunitario para que no haya circulación del virus, porque se sabe que en esos barrios populares quedarse adentro de las casas en condiciones de hacinamiento es virtualmente imposible y puede traer más problemas que soluciones. Entonces para esos barrios va a haber aislamiento, y si los mayores de 65 años piden irse a algún lado, se los puede llevar a algún lugar donde puedan estar aislados y cuidados. En algunos casos serán parroquias, en otros lados serán clubes, en otros casos serán escuelas. Es uno de los planes que tiene el gobierno para más adelante. Ahora bien, lo primero que hay que analizar es por qué el gobierno renueva por 15 días la cuarentena, y si me apuran y me apuestan, yo les diría, muchachos, piensen que no va a ser la única renovación. ¿Por qué les digo esto? Documentos que yo pude ver del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, otra administración, pero trabajan en conjunto con el gobierno nacional, decían hace una semana que el pico de la cuarentena iba a llegar entre el 18 y el 25 de abril. ¿Sí? O sea, el 25 de abril estamos hablando sobre el final de la cuarentena renovada. ¿Sí? Se renueva la cuarentena por 2 semanas, duraría hasta el 27 de abril, pero el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar donde más circulación viral hay, donde hay más casos de contagio en la Argentina hoy, sabe que ese pico se les corrió. O sea, saben que la mayor cantidad de casos la van a tener un poquito más adelante. No ya a partir del 18 de abril, sino tal vez un poquito más adelante, una semana más adelante. ¿Entre cuánto? Entre el 25 y los primeros días de mayo. Y ahí está la cuestión. Por eso yo les diría, ojo, que me parece que esta no va a ser la única renovación de la cuarentena, con todo lo que esto nos angustia. A alguna gente la angustia en lo personal, estar encerrada en la casa, o en el caso de nosotros los periodistas que vamos y venimos solamente al trabajo. A otros los angustia en lo económico. Y acá se ve los dos platos de la crisis. Por un lado está la emergencia sanitaria y por otro lado está la emergencia económica. Y el gobierno ahora se siente más cómodo piloteando lo sanitario porque esto le ha dado resultados. Una cifra que hoy el gobierno no la contó, pero puede servir para tenerla en cuenta. El 14 de mayo, la Argentina tenía 1 muerto por coronavirus.
Nueva York no tenía ninguno y España tenía 10 muertos. Al día de hoy, Argentina tiene 82 muertos, es verdad. Pero si uno lo compara con Nueva York, que el 14 de marzo no tenía ninguno, hoy Nueva York tiene infinidad de muertos, tiene 7.900 muertos. Y España tiene 15.600 muertos. ¿Por qué la comparación con España? Porque España es del tamaño en población, si bien es mucho más pequeña, pero en población tiene cifras similares a la Argentina. Y fíjense cómo la Argentina está con 82 muertos y España con 15.600. Entonces, estas cifras son las que le permiten al gobierno sentirse cómodo en lo sanitario. El problema es que muchos de nosotros y muchos economistas y analistas, incluso gente del propio gobierno, están diciendo, ok, en lo sanitario vamos ganando el partido, pero ¿y la economía? El Fondo Monetario Internacional dijo en un documento que se conoció hoy que la crisis del coronavirus va a provocar una recesión mundial mayor que la famosa crisis de 1929. Claro, ustedes me dirán, esto es historia, el mundo era otro, sí, pero la crisis del 29 trajo un nuevo mundo. Un nuevo mundo tan profundo que en la Argentina provocó un cambio de modelo económico, provocó la caída de don Hipólito Yrigoyen, pero además provocó un cambio de modelo económico. La Argentina agroexportadora terminó en aquel momento y arrancó un proceso de sustitución de importaciones, de cierta industrialización, que terminó generando el peronismo. Fíjense el cambio que provocó en la Argentina una crisis mundial como fue la de Wall Street. ¿Qué generará en la Argentina la crisis del coronavirus? Piensen que la Argentina enfrenta esta crisis en términos económicos en los peores momentos y en las peores condiciones casi mundiales, porque otros países que se preocuparon por la economía y se equivocaron, como Estados Unidos, como Brasil, como México, como España, como Italia, que menospreciaron y dijeron, bueno, esto no lo vamos a poder pilotear, tenemos un gran sistema sanitario, bueno, ahora se ve que se equivocaron. Se equivocaron al dejar que la gente se quedara en su casa, porque se multiplicaron los contagios, se equivocaron al permitir que la gente siguiera circulando a algún grado de aislamiento voluntario, se equivocaron. La Argentina no se equivocó en esto, mantiene una escasa cantidad de casos. Hay que ver, y por eso hay tanta precaución, cómo pega en la evolución de los casos el otoño, la llegada del frío, cómo pega cuando llegue el coronavirus a algunos barrios populares. Pero por ahora el partido sanitario argentino lo está ganando, pero para empezar el partido económico, Argentina arranca en las peores condiciones. Y esta es la preocupación que mucha gente tiene. La tienen los empresarios, y ni que decirle los empresarios pymes. Y si ustedes lo quieren pensar en ejemplos, piénsenlo así. Los restaurantes de Ciudad de Buenos Aires, los restaurantes de las grandes ciudades del país, ¿de qué van a vivir si sigue la cuarentena? ¿Van a ser los bancos que los van a auxiliar? ¿O los van a auxiliar cuando ya estén enterrados, cuando hayan tenido que despedir a la gente? Y esto es una cascada. ¿Sí? Cuando empiecen a caer las empresas, van a quedarse la gente sin empleo. ¿Sí? Y ahí no va a haber prohibición de despidos que lo pueda parar, porque una cosa es frenar los despidos cuando la empresa está funcionando y todavía tiene espalda. ¿Cuántas empresas tienen hoy espalda después de 2 años de recesión del gobierno de Mauricio Macri? Recuerden que la Argentina cayó, vamos a hacer números sencillos, 5 puntos, o sea, tiene 5 puntos de recesión en su Producto Bruto, viene de 2 años del desastre de Macri, de recesión, y sobre esa recesión, cuando el gobierno todavía estaba ensayando algún grado de cambio económico, más que nada apoyado en la renegociación de la deuda externa, cae el coronavirus y cae otra recesión sobre la recesión que ya veníamos. ¿A dónde va a dejar esto la economía del país? La Argentina era uno de los peores países para que le cayera un drama como el del coronavirus. Otros países, incluso otros países latinoamericanos, lo enfrentan en mejores condiciones. El gobierno hoy tiene que emitir plata. No se sabe a ciencia cierta esa emisión en un contexto inflacionario como el que tenía la Argentina, ¿qué va a provocar? Algunos dicen que, bueno, está el grado de recesión, que la emisión de plata no va a generar mayor movimiento, mayor degradación del peso argentino. Otros dicen que no, cuidado, que emitir plata en un contexto inflacionario como el de la Argentina es un balde de nafta al fuego. Habrá que ver qué pasa finalmente. En cualquier caso, lo que viene no es bueno. Y el gobierno dice, porque lo dijo Alberto Fernández sobre el final de su conferencia, que sabe qué le está pasando a cada sector. Pero las medidas no están llegando para todos los sectores. Además, dio otra definición. Uno de los cronistas ahí en la conferencia le pregunta, ¿y qué va a pasar con los impuestos? Y rápidamente el presidente contestó, si nosotros dejamos de recaudar impuestos, va a haber menos plata.
Entonces, atención, los que están esperando, en tanto empresarios, que haya algún alivio en la voracidad impositiva que de por sí tiene el Estado argentino desde hace años, muchachos, los veo mal. Entonces, por ahora lo único que hizo la FIP es prorrogar un poco la moratoria para deudas viejas de hasta noviembre del año pasado, pero no se conocen medidas impositivas nuevas. El auxilio de los bancos está llegando con cuentagotas y casi les diría que tarde. Hoy la Confederación General Empresaria pidió por favor al gobierno que intervenga para que los bancos aceleren la ayuda. ¿Cómo? Que no rechacen los cheques, los famosos cheques que vienen de culo, que en la cadena de pago que ya suman el 45% de los montos, ¿sí?, que están circulando, que los bancos no los rechacen o por lo menos que amplíen su línea de descubierto y no con una tasa que les arranque la cabeza a todo aquel que tenga que girar en descubierto algo. Fíjense cómo esto está generando una cadena de problemas económicos que no se ve dónde va a terminar. El gobierno ha sido muy preciso y hasta ahora ha logrado ayuda y efecto al contener con alimentos, con plata, con subsidio, con planes, con AUH, con aumento para los jubilados, los sectores que se calculan en 5 millones de personas que están más cercanos de la indigencia, ¿sí? A esos 5 millones de personas la asistencia ha sido eficaz. Yo mismo tuve oportunidad, y se los voy a mostrar en algún momento de esta noche, de sobrevolar el conurbano y vi cómo se cumple la cuarentena. Y efectivamente, todos hemos visto focos de colas de gente y de descontroles, como hoy se vio en la Villa 1114, pero cuando uno sobrevuela el conurbano, dice, che, hasta en el conurbano, donde se suponía que era más difícil que se cumpliera la cuarentena se está cumpliendo. En la ciudad de Buenos Aires también. La cuarentena tiene éxito en eso. Los sectores sociales que podían tener algún grado de rebelión están contenidos y están aceptando quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ya sea vía comedores, vía plata, el Estado está llegando a los sectores más pobres para contenerlos. El problema está en los sectores intermedios, está en las pequeñas empresas, está también en las grandes empresas que tampoco venían de un gran verano y ahora están despidiendo. El gobierno considera que despiden por voracidad y para acomodarse. Otros dicen, mira, despedimos porque no podemos hacer otra cosa. Hay prohibición de despidos, las grandes empresas podrán aguantarlo, sí, pero ¿y las pequeñas empresas? ¿Qué van a hacer los que ya no están facturando? Hay un estudio que se va a conocer en estos días, de un economista muy conocido, que me lo adelantaron recién, que dice que una pyme puede aguantar 3 semanas sin facturar, pero la cuarentena ya va a estar al 26 de abril, va a estar en más de un mes, porque empezó el 20 de marzo, y entonces, después de todo esto, ¿cuántas van a ser las empresas que van a estar en pie? El gobierno está superando bien la emergencia sanitaria. El gobierno incluso logró rápidamente superar el papelón del viernes pasado. Nosotros se los contamos y lo mostramos acá y fuimos muy duros con el papelón que cometió la ANSES al convocar a cantidad de jubilados y cantidad de gente que tenía que cobrar la AUH a los bancos y a los cajeros, todos en el mismo momento, sin ningún tipo de operativo de esclarecimiento. La gente se precipitó a los bancos. Rápidamente se pusieron las pilas y al día siguiente ya lo habían corregido. Escalonaron los pagos, pusieron sillas en la puerta y lo pudieron resolver. Pero 2 días después al gobierno le estalló el primer foco de corrupción. Y estalló en el lugar menos pensado. Ninguno de nosotros que lo conocemos de hace años, a Daniel Arroyo, dudamos de su honestidad y pensamos que hubiera ninguna picardía ahí. Y ahí también el presidente y Arroyo reaccionaron rápido, patearon el hormiguero. El problema es que al patear ese hormiguero lo que saltó es que hay un foco, una corrupción en el Estado que no viene de ahora, pero que está muy sistematizada y es muy sofisticada. Cuando uno tiene que ir a contratar con el Estado, a alguno de nosotros nos ha pasado, por ejemplo, en nuestro rubro, en la comunicación, si uno quiere licitar o entregar algún producto, que el Estado te compre algún producto, puede ser el Instituto de Cine, puede ser un canal de televisión estatal, te piden tantas cosas que uno termina desistiendo. ¿Sí? Aún cuando lo quiera hacer, porque tenga ganas de participar, te piden tantas cosas que tenés que contratar un equipo de contadores y de abogados para que te hagan los papeles, porque es tan sofisticado y tan imposible contratar con el Estado, que solo los que tienen abogados y contadores, especialmente para eso, lo hacen. Entonces, cuando uno toma distancia y dice, ¿por qué todo es tan sofisticado? ¿Es solamente por una cuestión de transparencia? No, es al revés. Cuanto más complicado te ponen los trámites, es porque más sofisticada la corrupción. Esto, ténganlo en claro, y cualquiera que haya intentado lidiar con la contratación del Estado lo sabe. Así, por ejemplo, ahora se vio que en la emergencia alimentaria, nada menos, de los 300 millones de sobreprecio que pagó el Ministerio de Desarrollo Social,
eran para 6 empresas. De esas 6 empresas, insisto, iban a comprar alimentos, iban a comprar fideos, aceite, nada sofisticado, ¿eh? No es que estamos hablando de tecnología de punta, aceite, fideos, azúcar, arroz. De las 6 empresas, 5 empresas son intermediarias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el esquema está tan bien armado que los funcionarios te la ponen difícil para que ganen unos intermediarios que son más especialistas en leyes y en resoluciones complejas, y por qué no en coimas, ¿sí? Son más sabios para hacer esas cosas que el proveedor de fideo. Entonces, ahí es donde viene el sobreprecio. El tipo que es un intermediario compra a un fabricante de fideos, que después no se sabe ni quiénes son, porque son fábricas que no existen. O sea, seguramente le están comprando tal vez a algún gran fabricante, le están comprando los fideos y las lentejas y el arroz, ¿sí? Y le ponen una marca desconocida y le recargan un sobreprecio. Seguramente ahí va metida una coima, porque el sistema es tan complicado que solo los intermediarios lo saben hacer, porque tienen aceitado el sistema de coima. Y si no, presten atención al grupo Lusardi, que fue uno de los ganadores de esta licitación. El grupo L, un señor desconocido. Uno no sabía que un señor llamado Lusardi podía tener espalda como para conseguir alimentos, fabricar alimentos para proveer en la emergencia alimentaria. Él lo tiene, el señor Lusardi. Ya saben, ahora quedó revelado. Por eso les digo que en este primer foco de corrupción que apareció en el gobierno encontró una solución política. Pateó el hormiguero. Y entonces, ¿qué hizo? Se sacó de encima a los 15 funcionarios que habían estado en las licitaciones, pero también a los grupos empresarios cartelizados, ¿sí?, que habían ganado la licitación. Uno es el caso de este señor, el grupo Lusardi. Entonces, fíjense qué curioso, de las 2 empresas que ganan, ¿sí?, comparten un mismo domicilio, San Martín 66, cerquita de Casa de Gobierno, ¿eh? Eso demuestra que más interesado que fabricar alimentos, están interesados en tener contacto con los funcionarios, en tejer ahí resoluciones y cosas, letra chica, que los cubre de eventuales juicios, porque esta gente, yo les apuesto que en tribunales, ni a los funcionarios ni a los proveedores les va a pasar nada, porque seguramente cumplieron con todas las resoluciones. Pero claro, al final de camino, después de cumplir con todas las resoluciones, se descubre que el sobreprecio es inmenso y los fideos, que no fideos desconocidos, terminan saliendo más caros que los fideos italianos. Es así. Pero ahí tienen, el señor Lusardi tenía sus empresas con diferentes nombres, San Martín 66, compartían el mismo domicilio, compartían el mismo teléfono. ¿Sí? Una estaba, supongamos, en la oficina 106, otra en la oficina 107. Una de las empresas se dedicaba a la limpieza y a la construcción. Sin embargo, milagro de la Argentina y de la emergencia alimentaria, termina ganando una licitación por alimentos, por millones de mangos en alimentos. ¿Cómo es posible? Nadie se dio cuenta que era una fábrica, una empresa que se dedicaba a la construcción y la limpieza, que tenía contratos en 3 de febrero, en montones de otros municipios, haciendo tareas de construcción y limpieza. Sin embargo, termina ganando un contrato para provisión de alimentos en la emergencia. A ninguno de los funcionarios que miran todo con lupa y ponen resoluciones imposibles de cumplir para un fabricante de alimentos se dio cuenta que era una empresa que se dedicaba a la limpieza. No, eso no se dieron cuenta, pasó. No se dieron cuenta que es lo que estaban cobrando. Dicen que no, que por la logística. A ver, esto es sencillo. Si el Estado quiere contratar y quiere comprar alimentos, tiene que ir a la fábrica de alimentos. Fin de la discusión. Ya se sabe de los tiempos del menemismo y del PAMI, de aquellos tiempos, que cuando se arman gerenciadoras, intermediarios, siempre es para currar. Puede que estén de acorde a derechos, sí, seguramente, porque echa la ley, echa la trampa. Pero esos lugares, esos focos de intermediación, como los del señor Lusardi y los funcionarios que terminan haciendo esas resoluciones, siempre termina recargando en plata del Estado que terminamos pagando todos nosotros demás. El gobierno hizo una solución política como tiene el karma de los casos de corrupción que le cayeron al kirchnerismo en todos estos años, tuvo que encontrar una solución política rápida. No hizo la famosa de que vayan a la justicia y ahí se definirá. Tuvieron que sobreactuar, sacar a todo el mundo, pero al patear ese hormiguero quedó expuesto un interesantísimo sistema, que no es privativo, no es solamente en el Ministerio de Desarrollo Social, seguramente debe estar en montones de lugares del Estado. Sería bueno que se acuerden de terminarlos y que se acuerden de ir desmantelando todas estas cosas, porque cuando se desmantelen todos estos sistemas de intermediación se va a ver que ahí sí el Estado se puede ahorrar mucha plata.
Esto es lo que enseñó el primer foco de corrupción que tuvo que patear el gobierno en medio de la crisis sanitaria. Así está planteado el partido. Se renueva la cuarentena. Va a haber algunas excepciones a las actividades, los gobernadores van a pedir, tal vez en algún momento la gente pueda salir a correr un poquito, 5 cuadras, pero la cuarentena, dijo el presidente, va a seguir más o menos igual, va a ser una etapa de cuarentena administrada, sigue hasta el 26 de marzo, pero insisto, ojo, si me piden que apueste, yo apuesto que la van a tener que renovar porque todos están diciendo, todos los sanitaristas están diciendo que el pico de la cuarentena va a llegar después del 26 de marzo. El problema es que no pueden decir que van a renovar la cuarentena por un mes porque esto generaría mucha angustia. Y ahí viene el otro problema. No solo hablamos de la angustia de la gente que tiene que estar encerrada en sus casas, la angustia de los trabajadores que temen quedarse sin trabajo, la angustia de los empresarios que no saben cómo van a salir después de esta cuarentena. Bienvenidos, esto es GPS. Durante la cuarentena bajaron los delitos en el conurbano. Sin embargo, hoy el ministro de Seguridad y el jefe de policía van en persona a un operativo. Aterrizamos en Pilar. Una camioneta nos viene a buscar. ¿En cuál vamos, Néstor? Vamos a uno de los 20 allanamientos que se están haciendo en forma simultánea por pedido de un juez federal. Esta vez no buscan armas ni drogas, buscan celulares y computadoras. Buscan a los que instigan a los robos y saqueos. Bueno, entonces un operativo buscando gente que incita a los saqueos. Está entrando el grupo de la policía. Lo que buscan es gente que está utilizando perfiles falsos para llamar a saquear. Estamos en Villa Fiorito. A mi alrededor, la tierra donde nació Diego Armando Maradona. Pero hoy, el fútbol quedó fuera de lugar. Hoy hay temas muchísimo más importantes. El hambre, la pandemia, el aislamiento obligatorio tiene a la gente fuera de su trabajo. La gente no puede trabajar y el que no trabaja no come. Vienen demasiadas mamás que piden por favor que no tienen para darle de comer a los chicos. Si cerraría el comedor, mucha gente se quedaría sin comer. No nos mata el coronavirus, nos mata el hambre. Nos vamos urgente a Casa de Gobierno. Ahí está Carlos Estrione. Carlos. Gracias, Rolando. Bueno, acaba de finalizar ya la conferencia. Se fueron todos los ministros recién. Veíamos, como habíamos adelantado
al ministro del Interior, que, insisto, tomó un papel muy importante en la lucha contra el coronavirus. Se fue también el ministro Ginés González García. Estaba sentada en primera fila, que no se la vio, la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, que escribe el DNU, ¿no? Obviamente de las redactoras. Exactamente, es la que escribe el DNU, que va a estar ya publicado en el día de mañana. A ver, me están haciendo señas, a ver quién es. Perdón, pero esto es en vivo, están saliendo ahora. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, se estaba retirando ahora, ahí lo vemos saludando. El último que faltaba, en realidad, Rolando, eran varios los que estaban, porque si bien vimos a los dos ministros y al jefe de gabinete, había... Carla Bisotti estaba también, secretaria de temas de sanidad también del ministerio, que fueron los que estuvieron hasta última hora con el presidente, por eso se demoró mucho la conferencia. Sí. Carlos, a lo largo de la tarde estuvimos anticipando buena parte de las cosas que se dijeron hoy. Sí. Anticipamos que se iba a prolongar por 2 semanas la cuarentena, anticipamos que iba a haber una mirada federal, o sea que los gobernadores podían aportar alguna excepción, ya fuera geográfica, de pueblos, de lugares y tal vez de algunas actividades, que iba a haber algunas actividades que se iban a habilitar, muy poquitas. ¿Te sorprendió alguno de los anuncios que hubo en concreto o más o menos lo teníamos todo punteado? Lo teníamos más o menos punteado. Me sorprendió en realidad las cosas que no se anunciaron, porque quedan todavía muchas funciones que estaban pidiendo, que estaban insistiendo para que se pudieran abrir. El caso de abogados, el presidente dijo que eso se tiene que encargar la Corte Suprema de Justicia, pero el caso después también de otros empleos, como hablábamos hoy, los odontólogos, un escribano, gente que trabaja por cuenta propia, que no va a poder trabajar durante toda esta cuarentena, menos los que están en el ámbito del AMBA, digamos, lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Sí. ¿Entendiste cómo es lo de que la gente va a tener una posibilidad de salir a correr? Mira, yo lo que entendí es que queda a criterio de cada uno, pero la verdad es que no hay una autorización para que la gente salga a correr. No va a poder, lo para la policía uno por la calle y no puede esgrimir, salir a hacer mi ejercicio físico. Lo que habló el presidente un poco sobre eso, habló de el compromiso social. Como que lo dejaba a criterio de cada uno, pero definitivamente en el boletín oficial no vamos a ver nada escrito con respecto a que una persona pueda salir a correr. El presidente habló del pacto social, que la gente se comprometa a cumplirlo, porque si no lo cumplimos todos, entonces estos gráficos que estuvo mostrando tan elocuentes se pueden disparar. Sí, lo que estuvo mostrando, Rolando, son los gráficos. No es que hay una habilitación para salir a correr. Lo que estuvo mostrando son los gráficos del éxito sanitario. Digamos que en esto el gobierno tiene una carta fuerte para poner sobre la mesa. Bueno. Pero después, fíjate que la pregunta de los impuestos para insistir y de la economía la contestó rapidito y nada de anuncios. Completamente. Por eso es que el presidente se apoya muchísimo en esos gráficos. ¿Te acordás que lo hablábamos hoy más temprano? Cuando adelantábamos que había algunos resultados que estaban trayendo un leve, si se quiere, un leve optimismo, porque los números comparativos, que tal vez la comparación no es válida, pero los números que se esperaban lograron bajarse un poco, pero el presidente se apoya en esos gráficos para extender la cuarentena, para demostrar que la solución a esta pandemia o para amesetar ese famoso pico es la cuarentena. Por eso es que se alarga, se extiende hasta el 26 de abril, que el término que usó él fue la cuarentena comunitaria, que es algo que se está haciendo en los barrios del conurbano, que es tratar de cercar a pequeñas barriadas, pequeños pueblos, y esto lo que va a suceder es, los gobernadores le van a traer a Guado de Pedro un proyecto de cuáles son los pueblos, cuántos habitantes tiene, qué comunicación tiene con el exterior, y después de allí, como vos bien decías, es potestad, bien digo, del gobierno nacional de permitir que estos pueblos puedan tener una circulación un poco más libre. Pero la cuarentena sigue, Rolando. Eso es geografía. En términos de actividades no hubo mucha precisión sobre si va a haber algunas nuevas actividades. Apenas se habló taller mecánico, gomería, algo que también venía sonando, pero los comercios, no se afloja para los comercios. En todo caso, le van a pasar la pelota a los gobernadores ahí.
No, y por eso insistía, algunos de mis colegas, eran preguntas que teníamos también en carpeta, que tiene que ver, con la ayuda económica de los 10.000 pesos, pero también un tema muy importante, por eso cuando habló de la apertura de los bancos, Rolando no está recibiendo, hay un crédito especial para pagar en 3 meses, tengo entendido, del 24% anual, para aquellas pymes que tienen que pagar sueldos, exclusivamente para sueldos, y no están llegando. La verdad es esa. Están llegando no están con llegando cuentagotas. esos préstamos que los bancos tienen que hacer. Están llegando con cuentagotas para aquellos bancos que saben que el movimiento de la empresa es una empresa segura o sólida, y ahí sí te prestan y incluso te lo financian hasta un año. El problema son las empresas que no tienen tanta solidez porque ya venían mal, porque no veníamos de Suecia cuando nos agarró el coronavirus, veníamos de la Argentina post-Macri, de 5 puntos de caída del PBI en 2 años. Ese es el punto donde ahí las empresas están diciendo, bueno, sobre llovido mojado, tírennos un salvavidas porque si no nos hundimos. Sí, también tener en cuenta el 45% aproximadamente de la economía argentina es informal, está en negro. A ellos apuntó cuando hablaba de esta ayuda de los 10.000 pesos o esta asignación de los 10.000 pesos, y remarcó que el Estado siempre va a estar presente con alimentos, con asistencia social, pero bueno, la verdad que desde el punto de vista económico, de la ayuda económica para gran parte, hablábamos antes del transporte de larga distancia, nada. No se va a poder mover. Hablábamos también, nada, absolutamente nada. Lo que te decía recién, de pequeños monotributistas, un odontólogo, alguien que trabaja por su cuenta, un arquitecto que no está trabajando en estos momentos. Nada. Es gente que necesita poder salir a trabajar, pero nada de esto se habló. Pero insisto, Rolando, fueron muy específicos y muy puntuales los resultados de la cuarentena. Sí. ¿Te acordás que te lo dije antes? Que tenía el presidente en sus manos los resultados y los comparaba con otros países que implementaron la cuarentena ya avanzada o diseminada la enfermedad en sus territorios, y la verdad que la derecha hay que dársela al presidente en este sentido. Por eso es que insiste con la cuarentena, por eso es que, y lo dijo de vuelta acá, entre la salud y la economía, él se queda con la salud, en cuidar la vida de la gente. Carlos, aquí lo tengo a Juan Pablo Godoy Vélez, porque una de las demandas que le pedían los empresarios era que se reactivaran los tribunales, porque hay muchas cosas que están paradas y que perjudican a las empresas. No. Juan Pablo, ¿te sorprendió que no haya novedades en el mundo respecto a los tribunales? No, a ver, no me sorprende. Lo que yo digo y lo que propongo es lo siguiente. La Corte, cuando dispuso la Feria Judicial Extraordinaria, en consonancia con digamos, la cuarentena, ellos lo que hicieron fue disponer la firma digital, ¿sí? Implementaron la firma digital. Nosotros lo que proponemos es que se siga avanzando hacia la digitalización total de los expedientes. Las audiencias se pueden hacer, digamos, por algún programa de estos como el Skype o como el Zoom. Se pueden grabar en los servidores, las videograbaciones de las audiencias pueden hacer las veces de acta perfectamente, hasta van a ser más fieles que un acta hecha en papel. Con la firma digital se pueden hacer las demandas, digamos, se pueden iniciar las demandas. ¿Y el Estado y la justicia le está dando bola a los abogados? Algunos sí, otros no. Me parece que hay también dentro de la justicia quienes quieren avanzar hacia expedientes que sean totalmente digitales. De esta manera tampoco hace falta que en los tribunales vayan a trabajar, sino por ahí los funcionarios de más alto rango que tengan la firma digital y que sean los que resuelvan. Pero eso, Carlos, el presidente le pateó la pelota a la Corte Suprema. Sí, pero le pateó la pelota a la Corte Suprema, pero andá al gremio de los judiciales y decirles esto. Bueno, pero justamente, a ver, con respecto a los judiciales, insisto, no pretendemos que vayan a los tribunales a trabajar, porque entendemos que si van todos los judiciales a trabajar, un brote de es el mismo problema. Digo, acá lo que estamos proponiendo es que utilizando la tecnología sean solo los funcionarios de alto rango los que tienen firma, los que tengan que despachar los expedientes y de manera remota también desde sus casas. Se puede hacer. El sistema que hay hoy lo permite, y el cambio de servidor que hicieron a principio de año, la verdad es que es más estable, y cuando se implementó la firma digital, por ahí los primeros días se trabó un poco, pero todos los que conozco hoy ya hicieron la firma digital, con lo cual está funcionando. Carlos, ¿algún otro anuncio que nos haya quedado?
No, a ver, yo preguntaba en un momento, yo le quería preguntar porque él habló del tema de los precios, habló de otra vez de los vivos, habló de no hay motivo para inflar determinados precios en la economía actual, pero también el faltante de productos. Les pido que mañana salgan a cualquier comercio a tratar de comprar una botella de alcohol, no la van a encontrar. Bueno, se va a trabajar también sobre eso y habló también de los hospitales. Esto es un dato también importante. Por ejemplo, que Tecnópolis hizo una mención a los distintos intendentes que están trabajando, no importa el partido político, están trabajando a la par del gobierno nacional, que es algo destacable también, pero habló de, por ejemplo, Tecnópolis, que es un gran hospital hoy para 2.500 camas, más o menos 2.400 y algo, para internaciones medias. De aislamiento, internaciones medias, y dijo que hay pequeñas tecnópolis en cada uno de los municipios ya listos y que hoy, Rolo, no quiero insistir con esto porque hay que insistir con el tema de la cuarentena también, por qué fue tan importante. Hoy está ocupada la terapia intensiva en un 5% en todo el país. Gracias al esfuerzo que estamos haciendo todos. El por gobierno supuesto espera, que de alguna manera va a haber que salir. Es que el gobierno de la ciudad, de la provincia, el gobierno nacional se están preparando para una cantidad de casos que por ahora no se ve. Esto es lo extraño, ¿no? Decir, bueno, se están preparando para lo peor. Todavía no se dio el salto que haga ver que lo peor ya llegó. Por eso es que ellos están diciendo que el pico de la pandemia va a llegar cuando termine la próxima cuarentena. O sea que seguramente la van a tener que renovar. Seguramente la van a tener que renovar. Por esto también, yo la pregunta que le hacía también al presidente tenía que ver con las escuelas. No vuelve la educación a funcionar tampoco, porque lo que están intentando es mantener que cuando llegue ese pico, que cada vez se va alargando más. Hay un ejemplo que era que cada 3 días se duplicaban los contagiados. Hoy estamos duplicando los contagiados cada 10 días. Lo que están buscando con mantener la cuarentena, y te juro que nos vamos a volver a ver el 25 de abril y se va a posponer, pero lo que están buscando es que cuando llegue el pico, el sistema sanitario pueda atender a todos los casos más graves. Carlos, muchísimas gracias por el laburo. Un abrazo grande, Rolo. Y vamos a volver a hablar un poco de economía. Aquí está con nosotros Fabián Zeta, un hombre del mundo de las frutas, de la verdura, del mercado central. ¿Qué está pasando con los precios? A ver, desde tu lugar de la cadena. Desde nuestro lugar de la cadena, nosotros el 13 de marzo, desde la Cámara que presido, con Mafru largamos un comunicado en donde nos comprometíamos a abastecer y a sostener los precios. Los precios en el mercado central mayorista están sostenidos y desabastecimiento no hay. ¿Hay inflación a nivel del mercado central? No, para nada, para nada. ¿Están sostenidos por quién? ¿Están sostenidos por la oferta y la demanda o están sostenidos? Totalmente, en los frutihortícolas nosotros sostenemos los mismos precios que veníamos teniendo antes del 13 de marzo. ¿Les están llegando con aumentos? Con productos estacionales, ¿no? ¿Les están llegando con aumento? Por ahí tenemos algunas cositas que vienen por ahí al flete, como no tiene un regreso, viene con un poquito más de dinero sobrecargado en el flete, ¿sí? Poquito. Pero nosotros los precios los seguimos respetando. Bueno, entonces, ¿cómo se explica lo que pasa en las verdulerías? Lo que pasa en las verdulerías, nosotros siempre nos van a escuchar decir lo mismo porque decimos la verdad, y la única verdad es la realidad. Esto es así de claro. Lo que pasa en las verdulerías es que las verdulerías se ponen por debajo de lo que venden los supermercados. Siempre decimos lo mismo y lo vamos a seguir diciendo porque es la realidad. Se ponen por debajo de lo que se ponen los supermercados. Estos supermercados remarcan con mucho margen. Tal es así que nosotros desde el mercado... Pero en la verdulería de proximidad están subiendo las cosas más que en los supermercados. No, están siempre más baratas. Hasta la verdulería más chiquita yo creo que vende más barato que el supermercado. Yo camino, veo, comparo, y uno cuando va a un supermercado que va a agarrar una góndola, alguna otra cosa, porque yo fruta y verdura en el supermercado no compro, miro y comparo. Y veo que la verdad que la subida en la fruta y las verduras que les pega a los supermercados, se le va la mano a los muchachos, se remarcan con mucho margen. Estamos hablando de un 300, 400%, muchos productos. ¿300, 400%? 400% muchos productos. Muchos productos. Pero... He visto, yo soy de vendedor de hortalizas pesada, y he visto la papa venderse 54 pesos, he visto la cebolla 56 pesos, cuando se puede vender tranquilamente 25 pesos, que es el precio sugerido que da el mercado central en este momento al consumidor. Y la cebolla, el precio también son 25 o 26 pesos, no recuerdo más, el precio sugerido.
que nosotros le damos al consumidor para que pague, ¿no? Quiere decir que esto tiene una a ver, rentabilidad de un 50% el minorista. Pero esto lo hemos discutido muchas veces, que estos eran los márgenes que se elevaban, por los motivos que sea, porque no había demasiada competencia, porque se cartelizaban, por los impuestos, por los motivos que sea. Pero ahora pareciera que han aumentado todavía más en esta crisis. Pasa que estamos viendo, la verdad que, bueno, los chinos cerraron y todo, cada vez que cierra un chino no cierra un almacén nada más, también cierra su verdulería. Entonces hay menos competencia en la calle. Al haber menos competencia, pero hay más picardía, ¿no? Nosotros salimos con una cámara a ver la dispersión de precios. Mira, te invito a verlo. Estamos a metros del Congreso y hoy recorremos 3 supermercados para comparar la diferencia de precios entre los mismos productos. Vamos a buscar yerba. Acá la yerba de medio kilo está 126 pesos. Vamos a buscar la yerba y encontramos misma marca, misma cantidad, a 120 pesos. Bueno, en el tercero encontramos la yerba mate a 117 pesos, el paquete por medio kilo. Si vamos ahora al sector de la verdulería, vamos a buscar el valor del kilo de bananas, que es 189 pesos. El kilo de bananas, 120 pesos. Encontramos bananas a 100 pesos el kilo. Mucha diferencia entre los 120 pesos de una cadena de supermercados y 190 la otra. Los fideos, los espagueti, 92 pesos el paquete. Estaban 92 pesos, acá están 55 pesos. Una diferencia brutal y es el claro ejemplo de que te cobran lo que quieran. Y el arroz, el kilo 96 pesos. Si buscamos el arroz encontramos la caja a 98 pesos. Y la leche marca tradicional, 69 pesos el litro. Vamos a buscar la leche, la marca Líder, acá disponible, que está 85 pesos el sachet de 1 litro. Encontramos la leche, el litro, marca Líder, 70 pesos. Bueno, esto es un sencillo testeo que puede hacer cualquier consumidor cuando sale. Nosotros lo único que hicimos fue registrarlo en una cámara y después poder comparar. Y viste la dispersión de precios. Totalmente. En lo nuestro mostraron la banana. Nosotros como precio sugerido y la mejor del mercado, porque es banana de Ecuador, lo que la que más pinta tiene, le damos por mayor 74 pesos y precio sugerido para que pague el consumidor 110 pesos. Ese es el informe que larga el Mercado Central semanalmente. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? A ver, el Estado tiene que salir a controlar un poquito más. Yo sé que el Estado hoy tiene 20.000 frentes. No podés controlar toda la verdulería. Por supuesto, pero bueno, pero ahí el municipio se tiene que hacer cargo, ¿no? Pero está bien, yo te pregunto, ¿entra la cantidad de productos suficientes para que opere la oferta y la demanda? Yo sé que incluso el mundo de la verdura suele ser de los mercados más transparentes que hay. La oferta siempre está. La oferta siempre está. Nos falta demanda. ¿Por qué nos falta demanda? Por esto mismo que está pasando. Porque cuando lo nuestro es naturaleza y todos los días, nosotros producimos todos los días y todos los días abarrotamos el mercado de mercadería. Si ponen precios altos, no tenemos la dinámica que nosotros necesitamos tener para que la mercadería nuestra rote. Es así. ¿Por qué hoy se consume más como un postre un flancito de una marca X que una naranja, que una banana? Por dos hábitos. Por los hábitos y porque nuestros productos se remarcan más. Yo quisiera ver si ponen 4 kilos de mandarina
160 pesos que los pueden vender, a ver si van a vender el pote de yogur 80, 90 pesos. Fabián, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Otra de las realidades es la realidad social en los lugares más vulnerables, porque no solamente los comercios donde va la clase media dejaron de trabajar, hay que tener en cuenta que hay infinita cantidad de personas de la economía informal que se quedaron sin laburo. Piensen en la gente que honestamente se ganaba el mango cartoneando. ¿Dónde van hoy si no pueden salir? ¿Dónde van? ¿De qué viven? ¿Los tiene que asistir el Estado? ¿Los tiene que asistir los comedores? Ese lugar, esa gente, es la gente que también está cumpliendo la cuarentena. Yo tuve oportunidad de verlo patrullando con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, patrullando el conurbano. Es falso que en todas las villas está la gente por la calle y haciendo grandes aglomeraciones. No, la verdad que no se ve esto desde el aire. Sí puede haber una excepción, como se vio hoy en la Villa 1114, puede haber algún caso, pero en general lo que uno ve es que la aceptación de la cuarentena en el conurbano, que uno sospechaba que no iba a haber el mismo acatamiento que en la ciudad de Buenos Aires, se cumple. ¿Sí? Ahora bien, eso no quiere decir que puertas adentro de las casas, el drama de estar en la pobreza y de los pocos ingresos que tenían, haberlos perdidos, no se haya acentuado. Vienen demasiadas mamás que piden por favor que no tienen para darle de comer a los chicos. Si cerraría el comedor, mucha gente se quedaría sin comer. No nos mata el coronavirus, nos mata el hambre. Estamos en Villa Fiorito. A mi alrededor, la tierra donde nació Diego Armando Maradona. Pero hoy, el fútbol quedó fuera de lugar. Hoy hay temas muchísimo más importantes. El hambre, la pandemia, el aislamiento obligatorio tiene a la gente fuera de su trabajo. La gente no puede trabajar y el que no trabaja no come. Hola Daniel, mucho gusto conocerte. No te saludo, no te doy un beso y un abrazo porque sabemos que hoy... ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo hiciste para tener este comedor, para darle de comer a tanta gente vos solo? Y con la ayuda de mis amigos, con los que estamos acá, participamos, con las chicas, mi señora, mis hermanos, amigos, que nos pusimos las pilas un día, bueno, a colaborar y bueno, le estamos dando ya hace 5 años. Estamos en esta encrucijada porque con el tema del gobierno, ahora con el tema de la pandemia, es que se pone cada día más difícil. ¿Cuánta gente viene a comer acá? Y es relativo, ahora con el tema de la pandemia es como que se duplicó la cosa porque la gente no tiene recursos, no sale a trabajar, no trabaja, no hay nada, ¿viste cómo está en el país? Y así que bueno, estamos tratando de sustentar, estamos haciendo los domingos ahora comida por una cuestión de que la gente viene a buscar comida y bueno, colaborando, ayudando a la gente. ¿Cómo te preparas para cocinar para tanta gente en esta situación donde hay un virus dando vueltas? Y lo primero que hacemos es higienizarnos todas. Tratamos de ser lo más limpias que podamos. Usamos las prevenciones que están dando. ¿Te lavas las manos con este cuidado todos los días? Todos los días y cada ratito nos estamos lavando las manos, bien lavadas, con bastante jabón, mucha agua. Después nos secamos las manos, nos ponemos alcohol en gel, primero un chorrito de lavandina con agua, ¿sí? Después alcohol en gel y empezamos a preparar la comida para todos los chicos. ¿Qué ayuda recibís? ¿Cómo haces para sostener una olla para darle de comer a toda esta gente? Y como recibí ayuda, si me decís del gobierno, nada. Del municipio tampoco, no sé por qué, porque sé que el gobierno está dando ayuda social a todo el conurbano y nosotros no estamos recibiendo nada. Acá lo que recibimos es por donaciones de algún tercero nada más, algún comerciante que nos ayuda, pero el plato fuerte que estamos haciendo ahora es gracias a la Feria de Lucupiña de Quique Antequera, que es el que nos está, hoy por hoy nos está sustentando, porque si no estaría cerrado el comedor. ¿Qué es más fuerte en la gente? ¿El miedo al virus o el hambre? Y yo creo que las dos cosas. Así que la gente sale hoy más que nada sale por una cuestión de que al no tener para comer sale igual, se arriesga la gente.
y cerraría el comedor, mucha gente se quedaría sin comer, acá en esta zona. Cada vez tenemos más gente. El tema es que acá hay muchos chicos, mucha gente, muchos matrimonios que cartonean, ¿sí? Y por todo esto de la pandemia y todo eso no salen a trabajar. Y acá estamos haciendo todos los días comedor. ¿Por qué? Porque los chicos no tienen para comer. Le hacemos tortas fritas para que se lleven los chicos a sus casas, ¿sí? Y sí, hay muchos. Y hay veces que nos faltan también. A veces las chicas se encargan de llevarle la comida a los abuelos que no pueden salir. Soy mamá de 4 chicos, mamá soltera, en los cuales 3 de mis hijos tienen problemas de salud. Bueno, Byron tiene plomo en sangre, Jonás, que no sé si es positivo o negativo. Vivimos en un ambiente muy humilde, no tenemos baños. Él es Bastián, que tiene problema de asma. Él toma medicación, él tiene que seguir un tratamiento de casi 3 años, en lo cual ahora con el tema esto del coronavirus se paró todo lo que es entregar medicación. A mí me causa tristeza la necesidad, primeramente que hay acá, y los chicos cómo te vienen a pedir las cosas. No solo te vienen a pedir comida, sino pan, leche. Agrandó esto y se hace más difícil. Vos fíjate que antes eran 120 tuppers, se está haciendo a 200 tuppers ahora y en cada tupper son 5 raciones. Hoy en día, acá en Villa Fiorito, ¿el hambre le gana a la cuarentena? Sí, es verdad que sí. Cada vez se demanda más, digamos, se duplicó todo. La necesidad que hay ya es como que nosotros a veces no damos abasto. ¿Está pudiendo comer carne la gente? Y sí, medianamente sí, a veces bueno, a veces cuando no hay, bueno, hacemos la comida igual para que la gente lleve algo a la comida, a la casa, pero la tratamos de pilotear. Hacemos lo posible que podamos para que cada chico se lleve, aunque sea un tupper de comida. A veces no damos abasto, cuando damos y es una tristeza. Te entristece porque yo tengo una hija y a veces tengo que venir a buscar acá también. Vienen familias enteras, o sea, de chicos a gente adulta. O sea que acá los mayores de 60 no se quedan en la casa. No, vienen igual. ¿Por qué? Y por hambre. ¿Qué sentís cuando llega el último chico de la fila y tu olla ya está vacía? Y te da tristeza porque vienen con esa carita de que tienen la esperanza de encontrar algo acá. Si antes llenábamos el tupper, hoy lo tratábamos de mandar por la mitad para que alcance para un tercero, para un cuarto. ¿Me entendés? Porque los pibitos de acá son de buen comer aparte, ¿viste? Y me parece bárbaro porque tienen que comer los pibes. Y me da mucha pena porque no le damos la nutrición que realmente necesita. ¿Cuánta gente va a comer con esto? Y acá más o menos para 200 familias, más o menos. Esperemos que alcance. Roguemos a Dios que alcance para todas. ¿Cuántos años tiene tu nena? ¿Muchas veces se tiene que ir a dormir sin comer? Sí, cuando no hay comedor, sí. ¿Y cómo viven con la pandemia y la cuarentena? Y mal, porque no se puede hacer nada, hay que estar en casa. ¿No te dejan trabajar? Y no se puede. ¿Tenés para comprar alcohol? No. ¿Lavandina? No. ¿Cómo haces para desinfectarte? No, agua y detergente, lo único. Nosotros tenemos que estar encerrados, no puedo trabajar, no puedo cartonear. Yo tengo mi carro, si te agarra la policía con mi carro te lo saca. Le doy gracias a la gente de acá. Es malo que sufrí por ese coronavirus, que no le agarran los chicos, que no tienen para comprar un yogur, no tienen para comprar una leche. ¿Entendés? Se sufre, sí.
Argentina recibe el coronavirus tal vez en uno de sus peores momentos económicos. No somos un país del primer mundo, mucho menos somos España, Italia, ni que hablar de Estados Unidos. Argentina venía de una recesión económica y ahí cae el coronavirus. El gobierno puede exhibir logros sanitarios, que son los que mostró hoy el presidente Alberto Fernández, pero queda un gran interrogante sobre qué va a pasar con la economía. ¿Qué va a pasar para esta gente que de sus magros ingresos ahora se le cayeron? No pueden ni siquiera salir a cartonear y tienen que vivir mal comidos en comedores, ¿sí? De donde estaban bien abajo se cayeron un poquito más. Y también hay un problema con el ecosistema empresario. ¿Cuánto van a poder aguantar las empresas la prolongación de la cuarentena? José Luis Espert no necesita presentación. Fue candidato a presidente, es economista y ha sido bastante crítico del gobierno, por lo menos en la manera que está ponderando la cuestión económica. ¿Por qué? Sí, porque claramente hay un conflicto que tenés que afrontar y resolver y no desestimar entre cuarentena y economía. Una cuarentena muy dura, como la que Argentina está haciendo, implica que está todo el mundo encerrado en su casa sin ir a trabajar, sin cuestionar esa decisión que el presidente ha tomado estrictamente por consideraciones sanitarias. Eso te provoca un derrumbe en la actividad económica, porque por lógica, a toda la gente que laburaba, ahora la tenés adentro de la casa, la economía se te destruye. Un derrumbe que ha llovido sobre mojado. Claro, eso no ocurre en un país de $50.000 de ingreso per cápita, sino de 13.000, 12.000, o sea, y con pobreza el 40%. O sea, yo creo que en general no se puede subestimar las consecuencias económicas de las cuarentenas sobre la economía, pero mucho menos en Argentina. Por lo tanto, me preocupa mucho que el presidente ponga como si fueran dos conflictos entre los cuales él tiene que elegir. Él no puede elegir, él tiene que tenerlos en cuenta a los dos. Pero en particular por la circunstancia argentina, ¿viste? Argentina, ya te digo, un país con mucha pobreza, indigencia, marginalidad. ¿Está jugando con fuego el gobierno? Sí, categóricamente sí. Por eso yo creo que es momento de hacer aportes al gobierno en materia económica, porque... ¿Se podría hacer otra cosa, pensás vos? Sí, claro. Por lo pronto podría ser, empecemos por cuestiones, si vos querés, que podrán ser decorativas, pero yo creo que no lo son. Esto de que tenga especie de consejo asesor de sabios en materia sanitaria, está perfecto, pero debería tener una materia económica. Justamente porque la cuarentena, o la pandemia, mejor dicho, porque no es la cuarentena en sí mismo, la pandemia te provoca un derrumbe de la economía en un país que yo diría que no es que está llagado, está lastimado directamente en materia económica. Yo creo que el presidente, primera sugerencia, debería tener su consejo asesor o de sabio, lo que sea, en materia económica, para que interactúe. La economía es más ideológica que la parte sanitaria. No, en una pandemia no. En una pandemia no hay ideología, o no debería haberla por lo menos, porque es una situación absolutamente extraordinaria, donde debería prevalecer solo el sentido común. ¿En qué sentido sentido común? Si vos pones a toda la gente a cuarentenar, la economía se te derrumba. Sí, bueno, en eso estamos de acuerdo. Pero entonces, eso no es ideología. Entonces vos, sabiendo que la economía se te derrumbó y tomando como dato la cuarentena, tomándola como dato, bueno, vos tenés que tener una actitud muy seria y responsable con eso. Y yo veo que no la tiene el gobierno. Entonces, primero, consejo de sabios en materia económica. Segundo, si la economía se va a derrumbar, la que se está derrumbando es el sector privado. Es el autónomo que no factura, el monotributista que no factura, es el comerciante que no vende, el industrial que no produce. Sí, es el ecosistema empresario, donde está el peligro de que se caigan los eslabones más débiles. Claro, vos tenés que ir a salvar al sector privado acá. Porque es el sector privado por donde te entra la bomba neutrónica del coronavirus. No es al Estado, al Estado. El Estado está concentrado, como tiene que estar, en salud y seguridad. Entonces vos tenés que salvar urgente el sector privado, porque te va a quedar sin la maquinaria que te va a permitir salir algún día con la economía después de la pandemia. Más allá de las diferencias ideológicas, ¿hay recomendaciones ideológicas puntuales que se podrían hacer? No, ¿por qué? Porque no, yo creo que la ideología hay que dejarle de lado acá. Hay que ir, consejo de sabios, salvataje del sector privado. ¿Cómo? Que rápidamente, por ejemplo, este subsidio que el gobierno ha decidido para parte de la masa salarial de parte de las pymes, todavía no está operativo. Yo conozco muchas empresitas que han ido a pedir este subsidio y no está. Crédito al 24%. No, lo que único que es el crédito. Bueno, el crédito al 24%, pero a tasa del 24% para una pyme para pagar salario. No, dale a tasa cero.
No puede pagar la pyme. Otra, el tema impositivo. De nuevo. Recién dijo nada. Por eso, de nuevo, si está todo el mundo cuarentenado, no produciendo, ¿quién va a pagar impuestos? Entonces, la baja de impuestos se va a venir igual porque la empresa, el comerciante, el monotributista no tiene cómo pagarlo. Entonces, lo que podría hacer el gobierno es acompañar esta imposibilidad de la gente, del sector privado, del laburante, pagar impuestos, diciéndole, mire, usted no tiene deuda conmigo, dar un jubileo por algunos impuestos durante algunos meses. Otra cosa que el gobierno debería... ¿Vos pensás que en eso impositivamente y fiscalmente el gobierno está lento? O no quiere. Lento. Otra cosa importante, también para tomar medidas. A vos se te va a derrumbar la recaudación, porque te repito, está todo el mundo cuarentenando, nadie labura. Recaudación y el empleo. Sí, y se te va a caer la recaudación. ¿A qué déficit pensás que va a ir la Argentina? Tenés que pensar algo serio por el lado del gasto, ahora en serio. Ahora, y esto no es ideología, que va a emitir todo lo que se necesita para financiar el déficit. Otra cosa, el gobierno debería ir para atrás con el default de la deuda en el cual va avanzando. Porque vos tenés que tener abiertos todos los canales de financiamiento del déficit, porque vos no podés emitir 10 puntos el producto. Bueno, ahí hay una parte del análisis que dice, bueno, el default de la Argentina comparado con el default de otra... No, espera, olvídate, acá no estamos hablando de ideología. De hecho, están conversando con volver al Fondo Monetario. Hablemos de realidades. Si a vos se te va a derrumbar la recaudación y siempre el cuento es que no poder tocar el gasto público, va a ser un déficit para el cual vos necesitas mucho financiamiento. Sí, pero ahí sí hay... Y no podés, déjame terminar esto, y no podés irte todo contra el Banco Central, porque vas a emitir tanto que te va a explotar el nivel de precio y va a generar un nuevo round de pobres en Argentina. Vos tenés que tener entonces abierta la canilla de la deuda, porque además el fondo está con muchas ganas de prestarle a todo el mundo. Sí, es lo que está diciendo en la práctica. Pero usalo, porque si no, la explosión del déficit fiscal te va a obligar a prender la maquinita de emisión monetaria que te puede hacer saltar los precios y volverte a generar otro problemón, que es otro salto en el nivel de la pobreza como consecuencia del salto en el nivel de precios. Así que yo creo que es momento para hacerle sugerencias de este tipo al gobierno, en vez de decir, se prende todo fuego, digamos, ¿no? Me parece que sería importante que el gobierno conecte mucho más el tema sanitario con el económico, porque es ineludible que la cuarentena te destruya la economía, te la destruye. Y ya hasta el 26 va a ser un mes y 6 días. O sea, ¿te tiro un par de datos? Sí. La venta de combustibles cayó 70%. 70%, o sea, cayó, no es que vos vendés el 70% de antes, no, vendés el 30% de antes. La facturación de algunas empresas proveedoras de servicios, que el consumo de la gente ha caído entre 50 y 60%. Sí, pero pensarlo al revés, ¿cuántos restaurantes van a poder reabrir sus puertas? O sea, esto es una implosión económica que te va a derrumbar la recaudación. Por eso el gobierno debería hacer algo por el lado del gasto para que el déficit no te explote mucho y mantener abierto el canal de la deuda para no tener que emitir tanto y que no te explote la tasa de inflación. Bueno, el canal de la deuda, hay discusiones que están diciendo que van a ir al Fondo Monetario. Ideología, es simplemente práctico para evitar una explosión en el nivel de precios. Es solamente una cosa práctica y evitar un problema peor que el que tenés hoy de pobreza, que la pobreza de 40 te vaya a 60, 70%. Pero algunos que dicen, bueno, que si el Estado retira o reduce el gasto, provoca una recesión aún mayor. No, hoy no, porque, a ver, la única función del Estado hoy viva es hospitales, sanitaristas, médicos... Distribuir alimentos. Distribuir alimentos y seguridad. El resto del Estado lo tenés congelado. El gasto social. Bueno, yo creo que si el sector privado no va a cobrar un mango, hay mucha gente del sector privado no va a cobrar este mes, tampoco lo va a cobrar abril, no va a cobrar marzo, no va a cobrar abril. Y lo que va a provocar, ¿cuántos van a poder pagar sueldos? Por eso te digo. ¿Por qué ciertas áreas del Estado donde no se labura, porque el Estado está cerrado también, para colaborar para que el déficit no crezca tanto, emitir tanto y que explote el nivel de precios, que no cobran el 100% algunas escalas salariales durante algunos meses? Acá cada peso cuenta. Mirá lo que hizo Mendoza. Y yo no estoy inventando nada acá. Mendoza dijo, más de 50.000 pesos no cobra nadie acá. El ahorro que hicieron, compraron estos kits para hacer test. Ahora Mendoza tiene 100.000 kits para hacer test. Me parece mucho más útil eso. Los que, según vos, podrían dejar de cobrar. ¿En el Estado? No, bueno, vos tenés dos escalas salariales muy diferentes, a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional el promedio salarial está en 43.000 pesos. En las provincias... Está ahí de la pobreza, desempleo, Está ahí de la pobreza. No, espera. La línea de pobreza para un individuo son 14.000 pesos. Para una familia tipo, con papá, mamá y 2 hijos, es de 42.000.
Y en las provincias tenés mucho empleo público, pero también hay que ver los costos de vivir en el interior, 26.000 pesos. Cada intendente, cada gobernador de provincia sabrá dónde puede cortar para colaborar, para que el déficit fiscal no explote, la emisión no explote el nivel de precios y haya gente que empeore su situación de pobreza. O sea, esto no es fácil para nadie, ¿eh? Para nadie. No, porque todo va a caer. El propio Fondo Monetario está diciendo que la recesión va a ser como el 29. ¿Cuál es el pronóstico, Rolando, del JP Morgan sobre el PBI americano? El PBI de los Estados Unidos, la economía más grande del planeta, o la segunda. El pronóstico del JP Morgan es que en algún trimestre de este año el PBI americano cae 40%. A ver, 40% en algún momento del año va a caer el PBI. Y eso que mantiene más nivel de actividad que acá. Por eso. Lo que se viene es muy grave en materia económica y yo lo veo al gobierno excesivamente concentrado en el tema sanitario, subestimando el gravísimo problema económico que la pandemia trae, no el gobierno. Es que en esto coincidimos en el diagnóstico. Yo digo, ¿qué se puede hacer? Porque digo, nosotros tal vez lo vemos, nosotros estamos mirando después. Yo ya te dije las cosas que creo que habría que hacer. Acá yo te hice un conjunto de propuestas grandes que se puede hacer. Otra cosa muy importante, para evitar que el desempleo explote. Que se permita alguna alteración de las leyes del trabajo actuales y que la empresa cierre el contrato de trabajo que pueda con sus trabajadores. La gente quiere trabajar hoy, porque quiere cobrar algo a fin de mes. Es lo que está pasando en Brasil. Bueno, darle la libertad. El otro lado tenés los sindicatos. El otro lado tenés los sindicatos que no van a querer. Digamos, si no permitís una flexibilidad total en este momento extraordinario de pandemia, una situación excepcional también en la negociación salarial, te va a explotar el desempleo. Porque hay empresas que te pueden dar un turno por semana, 3 horas por semana. La solución del gobierno fue prohibir los despidos, pero frente a la prohibición de los despidos es muy difícil contra la quiebra de empresas. O sea que uno puede prohibir los despidos por decreto, pero la realidad económica está ya por otro lado. Yo preferiría, ahora, vos prohibís los despidos, vamos a suponer que haya una empresa en todo el país, una sola, para que el ejercicio sea simple, para que la gente no entienda. Tenés una sola empresa que produce en el país. Voy a decir, vos no despedís. Yo no despido, voy a la quiebra, en lugar de despedir un trabajador, despido los 10 que tengo. Yo prefiero, dentro de lo malo que es menos malo un trabajador despedido a 10 despedidos por la empresa quebró. Es más, otra modificación que habría que hacer a la ley de quiebras. Algo parecido a lo que es el Chapter 11 en Estados Unidos, donde vos, mientras estás en concurso, la empresa sigue trabajando muy normalmente para evitar los despidos. Yo creo que el gobierno está pensando en algo de eso, pero debería ir más rápido, en cambiar la ley de concursos y quiebras para que se parezca más al Chapter 11 de los Estados Unidos, para que la empresa no despida cuando está en concurso. Porque se viene eso, se vienen los concursos de empresa. Por más bien que haga la cosa el gobierno, que hasta ahora en materia económica no lo está haciendo, por más bien que lo hiciera, igualmente vas a tener quiebras. Y creo que modificar la ley de quiebras ayudaría a morigerar el desempleo. Ese es otro cambio que habría que hacer. El FMI está diciendo que esto va a ser peor que la crisis del 29, que cambió buena parte del panorama económico mundial, cambió el modelo económico en la Argentina también. ¿A qué se parece para vos esto? ¿O a qué se parece el escenario que viene? No tiene nada que ver con la crisis del 30 como para sugerir los mismos remedios que en la crisis del 30. ¿Sí? De nuevo, acá no hay que meter ideología, hay que ser práctico. En la crisis del 30 el remedio que fue... A ver, en la crisis del 30, rápidamente, la gente le agarró terror groseramente a los bancos. Sacó la plata de los bancos, se la quedó en el bolsillo. Los bancos se te caían. Los bancos se te quedaron con un montón de créditos recontrapodridos con empresas que no funcionaban. Entonces, ¿qué pareció? El Estado diciéndole, mire, señor, no tenga más miedo de tener el dinero en el bolsillo. La gente tenía dinero en el bolsillo. ¿Viste el tema de ponerle plata en el bolsillo a la gente? Bueno, en ese momento había dinero, nada más que la gente, en lugar de tener la plata en los bancos, lo tenían en la mano. ¿Sí? El gobierno que vino dijo, préstame a mí, no le presté a los bancos, préstame a mí. El famoso keynesianismo, si vos querés, es eso. El gobierno haciendo pozos, tapándolos con la plata de la gente, a la cual se la sacaba con bonos de deuda. Pero había plata. Acá no hay plata, te desapareció la plata, porque está todo el mundo haciendo cuarentena. Más laxa, menos laxa, más dura, pero está todo el mundo sin trabajar, porque está cuarentenado. Entonces no es que acá la plata está, pero en lugar de estar en los bancos, está en la plata en los bolsillos de la gente como en el 30. No está la plata, no está. Entonces vos tenés que crear plata en todo caso. ¿Tenés miedo de un estallido social? A ver, si me pones una pistola en la cabeza,
acá, de adelante, depende cómo lo manejás, puede terminar en cualquier lugar. Cualquiera. Estallido social, cualquiera. Pero me parece que es un momento para que en lugar de andar hablando de estas cosas, yo entiendo que vos lo hacés con la mejor buena fe, la pregunta, por supuesto, hacer las propuestas para que esto se encamine de la mejor manera posible dentro de lo terrible que es. Porque cuidado, la actividad económica este año te va a quedar más que en el 2001-2002. ¿Más? Sí. La caída económica. Esto no es la crisis 2001-2002 con 6 presidentes en un trimestre. No estoy pensando en eso. Hablo de la caída de PBI. Este año va a ser peor que el 2001-2002. Ya con eso es suficiente. Ayudemos ya como al para gobierno. pensar hablar qué es lo que nos espera a la salida de esto. Por eso, como es grave, yo creo que mi humilde opinión, mi humilde aporte es aportemos para que esto no se desmadre, porque me duele mucho un país que puede profundizar su crisis con 40% de pobres, ¿viste? José Luis, gracias por venir. Por nada, buenas noches. Mientras tanto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está haciendo un control que tiene que ver con los tarados que invitan a robar, ¿sí? Una cosa es las necesidades de la gente y otra cosa son los vivos que quieren aprovechar las necesidades de la gente para incitar y llamar a través de redes sociales a salir a robar. Durante la cuarentena bajaron los delitos en el conurbano. Sin embargo, hoy el ministro de Seguridad y el jefe de policía van en persona a un operativo. Aterrizamos en Pilar. Una camioneta nos viene a buscar. ¿En cuál vamos, Néstor? Vamos a uno de los 20 allanamientos que se están haciendo en forma simultánea por pedido de un juez federal. Esta vez no buscan armas ni drogas, buscan celulares y computadoras. Buscan a los que instigan a los robos y saqueos. Bueno, esto es un operativo buscando gente que incita a los saqueos. Ya está entrando el grupo de la policía. Lo que buscan es gente que está utilizando perfiles falsos para llamar a saquear. La vuelta es el otro objetivo. Acá no. Vamos. Bueno, esa es una de las casas, a cada vuelta hay otra. Vení, gordo, vení. Usted primero empezó diciendo que nada que ver y ahora no estamos tan No, porque nada que ver porque ella no vive acá. Pero ¿entendés? estamos de acuerdo O sea, en que es una... mi equivocación es compartirle una contraseña de Wi-Fi que es otra cosa. Ahí está. No me... Eso, es eso. Hay dos formas de hacer la requisa. O nos dice usted dónde están celular, tablet y todo lo que tenga acceso a internet o Wi-Fi. O lo reviso yo. No hay dos opciones.
testigos en estas labores de allanamiento. Una de las cosas que tiene en cuenta el gobierno y que tuvo en cuenta para renovar la cuarentena es justamente el clima social. Cuando dicen clima social es un eufemismo para decir como cuán caliente está la gente o como cuán preocupada está la gente o como cuánto puede aguantar esto. La ministra de Seguridad dijo que estaba haciendo ciberpatrullaje. Esto sonó a ciberespionaje. Bueno, no, es algo que las redes sociales son públicas, ¿sí? La gente en Twitter, en Facebook pone cosas públicas y esto es lo que se monitorea para las campañas políticas, también se monitorea para entender cuál es el estado de bronca que hay en la sociedad, por dónde pasa la preocupación social. Hay infinidad de programas que siguen esto, el humor social, ¿sí? En este caso lo que se vio es que hubo algunos focos puntuales de gente que estaba llamando a robar, llamando no a los saqueos tal nosotros los conocemos de los 2001, sino a esos robos piraña más bien. El problema es que hoy por hoy invitar a un robo piraña por una red social supone que el tipo que lo hace se come una causa federal, ¿sí? Y termina complicado porque no son casos que sean fácilmente escarcelables y la pasa mal. El otro problema que está siguiendo atentamente el gobierno es la evolución de los delitos comunes. Lo que se comprobó en Ciudad de Buenos Aires es que el delito cayó en un 90%, en el conurbano también cayó un poco menos el delito, pero sigue habiendo algún tipo de robo de proximidad en cuarentena. Fíjense qué loco, son robos de proximidad. O sea, los ladrones están cerca del objetivo porque no pueden andar mucho, no pueden circular porque no es que van a conseguir un permiso de circulación, es gente que no tiene laburo, que no tiene nada como para comprobar, como para decir, bueno, yo estoy yendo a tal o cual lugar y tengo un permiso de circulación porque trabajo. Salen a robar cerca y después vuelven a esconderse. Son los robos en cuarentena. Mira, Nati.
Esta es una de las imágenes que hoy más sacudió al mundo entero porque es una imagen de Nueva York, una fosa común en Nueva York. Y esto habla del tamaño, del desborde que está provocando el coronavirus. Ya no estamos hablando en materia de contagio, estamos hablando de cantidad de muertos. Estos ataúdes son de gente que no fue a reclamar a sus muertos, entonces los tienen ahí. No es una fosa común en el sentido bélico, que están todos tirados, están identificados pero en hileras de A3, o sea, hay 3 ataúdes de profundidad, los tienen ubicados para que algún día la gente pueda reclamarlos, para enterrarlos donde quieran. No los quieren tener mucho tiempo en los centros, no dan abasto con los entierros. Y Fernando, esto es solo una muestra de lo que vos me contabas del desastre que es Estados Unidos. Esto es en la isla de Hart, frente al Bronx. Habitualmente todas las semanas se entierran ahí 25 cadáveres de homeless, de gente que nadie reclama, y pasó de 25 por semana a 25 por día. Han tenido que contratar sepultureros, lo hacen en forma más rápida por una cuestión de seguridad. Y el otro dato que da Nueva York, que hoy dio Bill de Blasio, que es el alcalde, como llaman allá, en la Gran Manzana, los bomberos de la ciudad en 2019 encontraron los 5 primeros días de abril 131 personas que murieron en su casa y tuvieron que ir y dijeron, bueno, mira, acá se murió tal persona, vengan acá, se descompensó, se murieron. ¿Sabe cuántos murieron en los primeros 5 días de abril de este año? ¿No? 1.125, un 750% más. O sea, eso, y no saben... No están puestos en los listados de coronavirus porque no llega, ya que está muerto no le van a poner, le harán los estudios después, se sumarán después. Y Estados Unidos, cuando empezamos este programa, estaba a 150 muertos de superar a Italia en la cifra total, sí, que ya lo debe haber superado, está con 502.000 contagiados. Lo que yo le quiero decir que la gente cree, porque ya la Casa Blanca está diciendo, bueno, dicen que quizás no lleguemos a los muertos que calculábamos. Hay una cuestión que es, acá en la Argentina, en Moreno, una sola persona que había venido de Estados Unidos y se metió en una fiesta generó 10 contagios. 20 contagios y un muerto ya confirmado. Bueno, en Estados Unidos los aviones se jactan en este momento de que hay aviones que van con una sola persona. Usted mira, prenda el aparato Fly. Lo vimos, sí. Bien, que lo hicimos, pero préndalo de nuevo y va a ver California, que está relativamente controlado. Todavía no empezó el lío ahí, pero recibe aviones constantemente de Nueva York y de Miami. Usted le pido a la gente, agarre, prenda vuelos a Los Ángeles o vuelo a Miami o vuelo a Nueva York, ponga aviones, llegada de aviones y partida de aviones. Están todos los vuelos que están llegando y saliendo como si no pasara nada. Si se sabe que los aviones es el lugar de donde llegaron todos los contagios, Estados Unidos va a empezar a tener este contagio constantemente con 48 estados que no están coordinados. Y una sola cosa más le quiero decir. Los 3 que defendían el tema de mantener la pandemia manejada, pero con actividad económica, que son Boris Johnson, Donald Trump y Bolsonaro, ahora están... Les estalló en las manos. Pero les estalló en la mano y están haciendo las mismas... están dando las mismas órdenes a sus países de decir, bueno, hay que hacer cuarentena, todo, pero con los muertos y estallado el sistema sanitario. No es que no se sabe en este momento ni Nueva York, ni Miami, ni Francia, ni España, ni Madrid. Ninguna de estas ciudades tienen abiertos los restaurantes, ni los cines, ni nada. Ninguna. No saben cómo hacerlo. Quiero preguntarle al doctor Rodrigo Salemi, ¿qué es lo que salió tan mal en un lugar hipercivilizado como es Nueva York? La falta de previsibilidad y menospreciar la enfermedad. Porque la verdad fue esa, menospreciaron a la enfermedad. Pensaron que era una gripe más, se basaron en lo que venía, la experiencia que traíamos del MERS y del SARS. Ellos trabajan mucho con estadística. Pensaron que no les iba a pegar de esta manera y los está matando. Los está matando literalmente. Sí, literalmente. Y vos fijate que los lugares, Inglaterra, donde estaba Boris Johnson, que estaba muy aliado en ese momento con Donald Trump, a él mismo le pegó. Y él mismo está internado. Y en Inglaterra no ven dónde para. No, es que no va a haber momento. Dicen, bueno, va a bajar, pero... A ver, hoy hablaba con una amiga mía de España y me decía que el retraso en cremar a un paciente, a una persona, es de 15 días. O sea, una persona que se muere hoy por coronavirus, lamentablemente, va a tener que estar 15 días en un lugar tratando de evitar que emane fluidos o que contamine el ambiente durante 15 días hasta que se pueda cremar. Y la persona que se murió hoy no se vuelve a ver.
La persona que está en aislamiento y con riesgo no se vuelve a ver por los familiares. Mostrame qué es esa máscara que tenés ahí. Mirá, esto lo que estamos intentando nosotros es tener todo lo que tenemos al alcance para evitar, como medidas de protección para evitar contagiarnos. Esta es una máscara de snorkel que lo que hicimos, una es persona... un de superhéroe, Sí, dejate joder. es medio fantástica, pero bueno. Lo que hicimos fue adaptar un pico, acá es donde va en esta parte superior donde va el pico para hacer el snorkel, para lo que fue diseñada la máquina, la máscara, perdón. Lo que hicimos fue con un adaptador que lo realizó un chico a manera de donación en Pilar. Me la tuve que ir a buscar, pero la verdad que una genialidad. Le hizo un pico adaptador para un filtro. Acá se ponen filtros que utilizamos en terapia intensiva. Esto es una máscara que queda dosada bien a la cara, lo único que hay que bancarse después es el tema del baño de alcohol para evitar el contacto que hay en el borde. Quiero volver un poco a la economía. Aquí lo tengo Leandro Marcarián, economista, Fabián Chiarello, empresario. ¿Qué te pareció lo que dijo el presidente? A ver, no dijo demasiado, ¿no? O sea, se mantiene la cuarentena, todo sigue como está. Sí, pero estamos hablando de economía. No, bueno, y seguimos facturando cero por al menos 2 semanas más y coincide un poco con lo que viene a esperar. La caída en el producto para este año va a ser récord. Entonces, ¿qué pasa en tu caso, en una pyme? No, primero déjame agradecerle al presidente porque nos salvó la vida a un montón de personas. Creo que la prioridad es la salud. Y me parece que, bueno, yo lo tomo como algo secundario porque me parece que en esta situación ser autorreferencial es un poco triste porque una pandemia mundial. Pero bueno, ya que me preguntás, yo te digo, en lo personal sí, mal. Yo vendo cerámicas y porcelanato, no vendemos nada, no tenemos consultas. Nos autorizaron a abrir, pero abrimos y no viene nadie. O sea, claro, como material de construcción puedes abrir. Claro. Pero nadie va a comprar. Nadie. O sea, ¿Quién no va a ir a compra hacer nadie. una reforma a una casa? ¿Quién va a recibir un albañil? Digamos, todo esto, bueno, lo que sí pedimos es que el tema Pero de... una pyme como la tuya, ¿cuánto puede aguantar así? No, mirá, o sea, no quiero hacer algo... Digo, no vos, en tu rubro, ¿cuánto puede aguantar que tengan los colegas? Más o menos 3, 4 meses puedes aguantar sin facturar. Pero el tema está en que hay elementos como el repro, quiero disentir un poco con el economista que tuvo antes, que a partir de ayer en la página de la AFIP podés tomarlo y para 25 empleados tenés el 100% del sueldo, de 25 a 60 el 75% y de 60 a 100 el 50% del sueldo. Con lo cual es un salvoconducto. Y le tengo fe a este presidente porque es una persona que está comprometida, es una persona que se ve que está sufriendo la situación. Y yo no opino de que necesita asesores, porque tiene un ministro de Economía de lujo y creo que tiene las personas en la economía que van a indicar el camino, llegado el momento. Hoy el problema que tenemos no es solamente la economía, porque los paliativos están. Lo que pasa es que hay mucha desinformación, hay muchos intereses creados, y sí también sería bueno pedir que en esta coyuntura que se juntaron la oposición, por favor, que se pongan de acuerdo en 10 puntos, porque los que tenemos empresas estamos cansados que cada 4 años nos cambien siempre el escenario. Leandro, ¿vos pensás que ahí está llegando tarde el gobierno con las medidas? No sé si tarde, yo lo que veo es que... Mira, Alberto dijo en el cierre, sabemos que es lo que está pasando y estamos viendo para... No, seguro, a ver, pero también hay que entenderlo un poco en contexto, lo decías vos antes, o sea, Argentina viene de 3 años de recesión, 10 años de la economía estancada. No hay que olvidarse que es un país que estaba a punto de defaultear su deuda por acumulación de déficits fiscales. Cerramos el año anterior con 50% de inflación. Entonces, lamentablemente esto nos agarra en un contexto en el que tu poder de fuego es muy pobre. Entonces, comparto un poco lo que dice él. O sea, el gobierno está haciendo lo que puede. Realmente está haciendo lo que puede. Si no va a tocar el gasto, no puede hacer mucho más. La realidad es esa. Muchachos, gracias por venir, gracias a todos ustedes.